Muy bien. Bueno, ahora sí. Le damos la bienvenida a todos, a todos los participantes a esta jornada científica didáctica que nos convida a reflexionar sobre la educación física escolar, con el enorme desafío de seguir transitando un tiempo de pandemia, con el enorme desafío de transitar un tiempo atravesado por las tecnologías, por los usos de las redes, por una educación física, una actividad física que en estos momentos requiere y demanda una mirada de calidad y de calidez. En este caso, voy a solicitarle a nuestro director de la Escuela Universitaria, el magíster Carlos Zuccotti, que haga la bienvenida y la apertura a esta jornada que nos va a congregar tanto hoy como mañana, con la particularidad de una alianza estratégica entre docentes, investigadores y profesionales de España y docentes, investigadores y profesionales de Argentina, específicamente de Salta. Carlos, te escuchamos. Bueno, gracias, Luciano. La verdad que ya dijiste gran parte de lo que iba a decir, así que darle la bienvenida a José, un amigo, al doctor Hernández Moreno, a Claudia Rodríguez, también a todos los profes, a los alumnos que están escuchando. El agradecimiento general para que esto se concretó hace ya 2 meses y ya estamos haciendo un segundo paso y vamos avanzando en este tipo de jornadas entre lo que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Científica y Cultural de Investigación y Docencia en la Actividad Física y el Deporte, conjuntamente con nosotros, con la Escuela de Educación Física de la Universidad Católica. Así que para mí es un placer tener de compañeros a ustedes, de disertantes también a Claudia José, por todos los conocimientos que tienen, para que los hablen, los desarrollen, los mastiquemos entre todos y sobre todo haya un ida y vuelta y una retroalimentación para seguir aprendiendo en este mundo tan maravilloso de lo que es la educación física, de lo que es la actividad física, el deporte, las prácticas pedagógicas que nos incumben a todos aquellos que estamos tratando de poner nuestro granito de arena, enseñar, tratar de dar sin recibir nada y tener una mejor sociedad. Y para eso creo que nos une el movimiento, así que ese movimiento tan maravilloso que vivimos analizándolo, después de haber tenido charlas formales e informales, se están concretando todas estas acciones que para nosotros como escuela universitaria, y creo que también para José, como nuestro invitado de honor, son muy importantes. Así que avancemos y escuchemos y después charlemos, que de eso se trata, ¿no? Bienvenidos y gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Carlos. Brevemente contarles la modalidad y presentar a los exponentes del día de hoy. La jornada se desarrolla el día 26 y el 27 continúa mañana. Los invitados son la licenciada Claudia Rodríguez de la Universidad Católica de Salta, del profesorado de Rosario de Lerma, miembro de la Coordinación de Educación Física de la provincia, docente, investigador y colega. También nos acompaña el doctor José Hernández Moreno, docente universitario, investigador. José, era muchísimo tu currículum, así que yo directamente parte del equipo de la asociación y hoy por hoy también con una alianza estratégica con la Universidad de Canarias, de España. Así que darle la bienvenida a ambos. El día de mañana lo tendremos al magíster Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, de España, y también a nuestro especialista, colega y profesor de la universidad, Carlos Murga, que bueno, haremos las presentaciones pertinentes el día de mañana. La modalidad tiene 3 momentos. Un primer momento que es simplemente darle el encuadre, la presentación, que es lo que estamos haciendo, luego la exposición. Va a comenzar el doctor José Hernández Moreno, luego va a continuar la licenciada Claudia Rodríguez, una exposición de unos 20-25 minutos, y posteriormente a eso vamos a tener una instancia de intercambio,
de preguntas, comentarios por parte de las personas que nos acompañan. Ahí veo a nuestra colega Anita Calvo, veo a Claudia Cano, bueno, hay muchos colegas de la universidad, hay de otras provincias también, hay estudiantes de diferentes años de la carrera y de la licenciatura, así que nosotros creemos que va a ser un intercambio, un diálogo muy fructífero, entendiendo las diferencias entre España y Argentina y a su vez también los escenarios comunes que nos aúnan en este tema de la educación física escolar. Sin mayores palabras, agradecerles, Claudia, José, por acompañarnos, por la generosidad y atentos vamos a estar para poder escucharlos y intercambiar y consultarles y comentarles. Bienvenidos y muchas gracias. ¿José? Sí. Perfecto. Cuando vos me digas, empiezo a compartir, vos me vas comandando. Sí, empieza cuando quieras. Buenas tardes en Argentina, buenas noches desde España. Un enorme placer poder estar con ustedes tratando de compartir la inquietud apasionada por el conocimiento específico del ámbito de la educación física escolar. El tema que voy a exponer hoy es una primera aproximación a un trabajo de investigación que estamos haciendo con mi equipo y de aquí de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el grupo de investigación praxeológica, y con un grupo también de profesionales de distintos países de Iberoamérica. El proyecto de investigación que estamos impartiendo, con el que ahora vamos a partir del convenio de colaboración que tenemos firmado con la Universidad de Salta, la Universidad Católica de Salta, para desarrollar conjuntamente algunas de esas actividades, tiene 4 partes. La primera parte se trata de hacer un análisis semántico de los contenidos curriculares de la educación física escolar en todos los países iberoamericanos, en los 22 países, lo que incluye a Portugal, Brasil y España, y el resto de los países iberoamericanos. Después vamos a hacer un análisis praxeológico, luego vamos a hacer un análisis epistemológico, para terminar con un análisis pedagógico y hacer una oferta de cuáles podrían ser los contenidos comunes de la educación física escolar a partir de su especificidad, de su singularidad. Yo soy consciente de que la educación física escolar no solo tiene contenidos específicos, sino que también tiene otros contenidos transversales que se comparten con otra asignatura, pero mi convencimiento de que nuestro punto de partida y nuestra principal preocupación debe ser el contenido específico nos lleva a hacer este tipo de estudio. Como antecedente de este trabajo, hemos hecho también otra investigación que es sobre qué es la competencia motriz. La hemos redefinido y hemos publicado el año pasado en la revista Reto un artículo en la que caracterizamos y configuramos y definimos lo que nosotros entendemos por competencia motriz. Muy importante desde el punto de vista del lenguaje que cuando nosotros hablamos de competencia no nos estamos refiriendo en ningún caso a lo que en muchos países iberoamericanos se entienden como competición deportiva. Aquí hablamos de competencia como capacidad, como el desarrollo de habilidades, destreza, conductas, así, todo aquello que ustedes saben que son las nuevas tendencias con que nos movemos en el ámbito de la educación física escolar.
Por eso este trabajo que ya hicimos con un grupo de compañeros de la Universidad de La Laguna, la otra Universidad de Canarias, que en el que hemos publicado, nos sirve como punto de partida para situarnos en la especificidad. Y a partir de aquí seguir exponiendo todo lo que hace referencia a su aplicabilidad, que es el otro trabajo que estamos haciendo, y para eso necesitamos analizar lo que ocurre, como decía, en los países iberoamericanos. ¿Puedes pasar, Luciano, por favor, la siguiente diapositiva? Bueno, claro, si nosotros hablamos de competencia motriz en el ámbito de la educación física escolar, lo que necesitamos es partir de una definición de educación física que me permito sumarme a la definición que da mi maestro, catedrático de la Sorbona, Pierre Palevá, que la define como pedagogía de las conductas motrices. Es decir, que la educación física es una pedagogía, es una técnica de intervención, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, un constructo, un conocimiento, pero que no se basa en el movimiento, se basa en las conductas motrices. El movimiento es una cosa y las conductas motrices es otra, en el sentido en que las conductas motrices implican intencionalidad, implican logro de objetivos motor, implica afectividad, implican no solo la parte mecánica, como muchas veces se suele ocurrir, sino que va mucho más allá. Pasa a la siguiente, Luciano. Bueno, por eso estaba diciendo que es una práctica de intervención pedagógica que utiliza las tareas y situaciones motrices como contenidos educativos para proceder al desarrollo de la competencia motriz de manera prioritaria. ¿Sí? Tareas y situaciones motrices, que son dos conceptos claves que también necesitamos entender para comprender bien la educación física escolar. Pasa, Luciano. Por eso es por lo que digo que en el corazón de la educación física, para entender educación física, tenemos que efectivamente hay una capacidad de ejecución. La parte biológica está presente siempre en la educación física. De ahí la importancia que tiene, y por eso yo afirmo y de forma razonada y argumentada que los videojuegos no son deporte ni son parte de la educación física, porque no tienen esa capacidad de ejecución requerida a la educación física. Y mucho menos ese tipo de afectividad y sobre todo tampoco tiene la intencionalidad y sobre todo le falta lo que yo denomino significación práctica. Es decir, cuando tú estás participando en un encuentro de una praxis motriz, eres consciente de qué va aquello, en qué consiste, qué es lo que tienes que hacer, para qué lo haces, por qué lo haces y cómo lo haces. Pasa, por favor. Bueno, la educación física escolar puede ser, implica el desarrollo de las capacidades motrices, la comprensión de las praxis motrices, la implicación social y cultural, la recreación, la salud y la competición deportiva. Se puede orientar la educación física escolar por alguna de estas maneras o incluso puede contener o debe contener varias de ellas. Pasa, ¿ya? Bueno, entonces, situado en este contexto y en este referente de lo que podría ser la educación física, vamos a ver qué entendemos por competencia motriz a la luz de la definición y el repensar la competencia motriz que hemos hecho con un grupo de investigación y que, como decía al principio, lo hemos publicado en la revista Retos. Pasa, por favor. Bueno, fíjense las cosas que ponemos nosotros ahí. Este somos el grupo de investigación, el grupo de trabajo, componente del grupo que hemos hecho este constructo, esta definición de la competencia motriz, con una discusión con mucha otra gente que le llama competencia corporal. En fin, hay muchas denominaciones. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro ámbito, que tenemos un lenguaje disperso, más que diverso, ¿no? El lenguaje está, difícilmente nos entendemos. Ahora, más adelante, explicaré algunas de esas razones y algunos datos referidos a eso. Lo primero hay que entender que la competencia motriz es una competencia específica. Competencia específica.
es para lo que nos pagan a nosotros, es nuestro compromiso ético y moral y profesional, para trabajar en primer lugar la competencia motriz. Si además de eso podemos lograr otras cosas, perfecto. Pero lo que no puede ser es que la competencia motriz y la educación física escolar se pretenda justificar por otros ámbitos, por otras cosas, que si sirve para las matemáticas, que si sirve para aprender no sé qué, no sé cuánto. No, no. La primera condición necesaria y suficiente en principio de lo que es la educación física escolar es el trabajo de la competencia motriz, entendida como una competencia específica. Para el desarrollo de la motricidad humana, evidentemente, pero fíjense lo que digo a continuación, decimos con adecuación a las dimensiones biológicas. Hay un componente biológico fundamental. Sin ese componente biológico no hay educación física. Afectiva. Hay un compromiso afectivo. Cuando estamos interviniendo motrizmente, no somos unas máquinas que no estamos afectivamente actuando. Actuamos de forma afectiva, cognitiva. Es decir, es imposible que tú estés interviniendo en una clase de educación física para trabajar la competencia motriz sin que seas consciente, sin que conozcas, sin que tengas la cognición. A mí, cuando veo algunas cosas que me parecen ridículas, llama juegos de inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Los que se juegan en pizarra encima del tablero. ¿Qué pasa? Que para jugar baloncesto no hace falta una inteligencia espacial, temporal, relacional, técnica. Pero por favor, ¿dónde estamos? Pero ¿cómo no va a haber inteligencia? A ver, si la inteligencia que tiene Messi para entender los espacios no tiene poca gente. Los arquitectos también tienen esa, pero es otro tipo de inteligencia de espacio, porque él entiende unos espacios dinámicos, con gente moviéndose allí y lo ve y sabe lo que hay que hacer. Y no le digo nada de Ginóbili, que todavía en un espacio más reducido y con situaciones más... Pero bueno, la cognición, pero ¿sabes qué? Yo asombro. Nadie puede jugar sin saber lo real, tiene que conocer las reglas, tiene que conocer cuáles son sus técnicas básicas, tiene que saber cómo son las relaciones con el resto de los participantes, en el caso de que lo haya. Hay una cosa de conexión sustantiva. De la misma forma que hay una interacción, sobre todo cuando estás con otros. Y esa interacción determina completamente, el tipo de interacción que haya determina completamente la conducta que tú has de desarrollar. No es lo mismo si estás solo y te tienes que interactuar con un espacio estable, que si tienes que escalar una montaña o una roca o una pared de eso donde el espacio es cambiante, o tienes que estar en unas aguas bravas. Es decir, en un espacio estable, la conducta tuya es distinta que si es un espacio cambiante. Si tú estás solo, te comportas distinta a que si tienes que estar contra otro, voceando, luchando, o estás con otro a favor, bailando, cooperando, o si simultáneamente estás a favor y en contra. Es decir, es una interacción. Pero fíjense que todas esas cosas que tienen un conocimiento, una fase de percepción, hay que ejecutar práctica. Hay que ejecutar una práctica que tiene que ir generalmente seleccionando en función de la situación. La mayoría de las veces. Y la complejidad de las praxis está en función de la dinámica de las mismas y la estructura, que claro, no es lo mismo saltar a altura que jugar a fútbol. Es mucho más complejo jugar a fútbol que saltar a altura. No es más difícil, una cosa es complejo y otra cosa es difícil, ¿no? Que se manifiesta a través de la conducta motriz en una situación motriz específica para la resolución de problemas motores. Cuando hablo de resolución de problemas motores, nos estamos refiriendo a la concreción por medio de uno o varios objetivos motores. No existe ninguna praxis motriz de este tipo que implique conducta que no tenga por cumplir un objetivo motor. La mayoría de las praxis suelen tener, sobre todo los deportes, un objetivo motor prioritario, que es el puntuable. Pero hay montones de juegos que no hay puntuación, pero también tiene que tener un objetivo motor igual. Es decir, cuando
se va a jugar al básquet, todo el mundo, lo primero que tienen que entender es que tienes que intentar introducir la pelota por la canasta del otro equipo y que no la introduzcan en la tuya. Si estás boxeando, sabes que tienes que golpear al otro y que el otro no te golpee a ti. Si tienes que hacer un recorrido en un espacio determinado, sabes que tienes que trasladarte en ese espacio con las condiciones que puedan haber. Si estás bailando, sabes que tienes que seguir un ritmo y dependiendo del tipo de baile que sea, tendrás que bailar de una determinada manera, con una expresividad. Es decir, no hay praxis motriz que no tenga un objetivo motor, o bien puntuable o no puntuable. Y esto es tan vital que si nosotros somos conscientes de esto, tendríamos que cambiar radicalmente, escucha lo que digo, tendríamos que cambiar radicalmente los diseños de los currículum, las programaciones docentes, la elaboración de tareas motrices y el desarrollo de la práctica. No deberíamos, escúcheme lo que estoy diciendo, como norma general, no deberíamos diseñar tareas, hacer actividades en clase que no vayan orientadas hacia el cumplimiento del objetivo motor de la tarea. Porque el objetivo motor de la tarea es lo que le da significación, le da interpretación. Votar en básquet no tiene, por sí solo no tiene sentido. Vota para avanzar o para retener el balón, para intentar introducirlo o para lo que te pueda interesar, pero siempre orientado hacia el cumplimiento del objetivo motor. Tu conducta está determinada de una forma condicionante muy importante por la finalidad del juego. Y la finalidad del juego, la praxis motriz, es cumplir un objetivo motor. Cuando asumamos esto, cambiaremos nuestra forma de enseñar. Cambiaremos los currículos de la formación de los docentes. Cambiaremos, como usted decía, el diseño curricular de la educación física escolar y cambiaremos sobre todo nuestros programas en la escuela y nuestro diseño de tareas para la impartición de la clase. Pasa, por favor, Luciano. La competencia motriz es el factor clave. Sigue. Bueno. Ahora hay un resumen, ve pasándolas una a una para que siga hacia adelante, Luciano, que es la explicación de los rasgos caracterizadores de la competencia motriz, que he introducido algunos otros autores, porque la anterior es de una tesis doctoral que yo dirigí a Francisco González Romero hace ya de estos 7 años, en el 15, pero esa última definición, primera definición que le he dado, es la que hace referencia a la construcción que hemos hecho más recientemente, que hace un año que la hemos publicado. Sigue pasando, Luciano. Bueno, ya he situado dos cosas. Por una parte, ¿qué entendemos por competencia motriz y qué entendemos por educación física escolar? Ahora voy a explicar hasta donde tengamos tiempo el trabajo que estamos haciendo de investigación con esas 4 partes que le dije al principio, de análisis semántico, análisis epistemológico, análisis presiológico y análisis pedagógico. Esto es una cosa que va lenta, y esta primera parte que estamos haciendo es el análisis semántico. Para hacer este análisis semántico, lo que estamos haciendo es buscar la significación de los términos que se usan en la educación física escolar, en los programas. Hemos agarrado o recopilado los diseños curriculares oficiales de los distintos países, de los 22 países a que hacía referencia anteriormente, para ver cuáles son los términos que se usan en esos currículos oficiales a la hora de denominar los bloques de contenido que deben impartirse en la escuela. Generalmente, en la mayoría de los países, los bloques de contenido suelen ir entre 4, 6, 8. 4, 6, 8.
Hay algunos que ponen mucho más, 9 o 10, pero son excepcionales. Los términos que hay, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo qué es lo que hemos hecho nosotros para eso. Pasa, por favor, Luciano. Bueno, esto es una cosa provisional, que estamos preparando un artículo para publicarlo en F Deporte y estamos revisando estas cosas. Vamos a ver, mire, nosotros hemos hecho un análisis de contenido como metodología usando a 12 autores especialistas del ámbito de la educación física escolar de varios países, para ver en sus diseños, cuando ellos hablan de los diseños curriculares, cuáles son los términos que utilizaban. Y después, digo, los diseños curriculares de los 22 países, que por ejemplo en España hay 14 diseños curriculares, porque las autonomías hay un diseño nacional y otra. En algunos otros países hay solo uno. Cuba hay un diseño curricular solo, únicamente. Y después en otros países 4, 5, 6, depende de las características de cada uno de esos países. Nos hemos encontrado con que los términos diferentes que se emplean, escuchen bien lo que voy a decir, dije, la mayoría de los programas de los diseños curriculares tienen 4, 6, raramente 8, ¿sí? Pero los distintos nombres que se usan. Ayer estuvimos mi compañero y yo, Ulises Castro Núñez, otro de los compañeros que está trabajando en este artículo, junto con Roberto Staring de la Universidad de Cuyo, Mendoza, haciendo una revisión de esto, y hemos encontrado, con los vaciados que hemos hecho tanto de los autores como de los países, 164 términos diferentes. Ya me dirá usted qué coherencia puede tener un programa de educación física escolar con 164 términos para utilizar la educación física escolar, para dar denominaciones a la educación física escolar. Repito, los bloques de contenido, los términos que utilizan son tan dispersos y tan variados que es imposible que se sepa qué hacer. Hay cosas que a veces no sé, pero ¿qué querrán decir con esto, no? ¿Qué querrán decir con unos términos ambiguos que, bueno, ¿y qué se hace con esto, no? Esos 164 términos nosotros los hemos reducido. Al final aquí ven que ustedes que hay 18, pero ayer que estuvimos revisando esto, aún lo hemos reducido más y lo hemos reducido a 15, ¿sí? Porque hay muchos de estos términos que son muy similares o que significan lo mismo, porque en el fondo quieren de condición física, cualidades físicas, hay un montón de esas situaciones que se ven. Por ejemplo, este texto que ustedes ven aquí es de los autores, de los 12 autores, ¿no? Vean, aquí viene la frecuencia y el porcentaje de cada uno de esos 18 términos, pero digo que es reducido, porque hemos juntado, ven ahí, por ejemplo, de natación, actividades acuáticas, naturaleza, natural, aventura, ambiente, ambiental, lo hemos reducido a uno. Deportes, en fin, cuerpo corporal, actividades corporales, que ven que algunos después aquí no tienen nada, pero a lo mejor en los países sí vienen. Aquí vean que hay una frecuencia de 53 términos, hemos encontrado en los autores. Son autores muy relevantes del mundo de la educación física escolar, que han publicado durante mucho tiempo y son investigadores importantes. Pasa a la siguiente, Luciano. Esta es en caso de las categorías, no, aquí. En caso de las categorías, lo que hace referencia a los países. Ven que aquí hay 123, una frecuencia.
Y ven que aquí los nombres son los mismos porque lo que estamos intentando es buscar una terminología común que nosotros ya ahora, después de que superemos esta primera fase de buscar la significación semántica, vamos a tratar de darle una coherencia epistemológica con el análisis epistemológico y otra coherencia praxeológica con el análisis praxeológico, para ver cómo después podemos construir un avance de propuesta de contenidos básicos comunes que debían estar presentes en los diseños curriculares de todos los países. Después, más o menos, esto o una cosa o la otra, prioridad de una cosa o de otra, y la parte particular, tampoco, si hay danzas, pues parece lógico que en Argentina se dé tango y que en Canarias demos isas, ¿no? Que cada país y que aquella, si es deporte, que pues hagan aquellos deportes más propios de su zona. Y si están en un entorno natural de nieve, pues que lo hagan de nieve. Si están junto a la playa, que lo hagan en el mar. Pero que haya una coherencia de contenidos que son necesarios que se den y que estén presentes. Les puede llamar la atención cómo mientras los autores hablan de los autores hablan de división, análisis o praxis psicomotriz y sociomotrices, con los países no aparecen, diseñadas así, ¿sí? Con ese nombre. Ves que están 0-0, ¿no? Son cosas de estas que te extrañan, ¿no? Es decir, cómo es que los teóricos de la educación física construyen las cosas y luego cuando se hacen los diseños curriculares, que se entiende que son expertos y gente formada, pues hay esta disparidad tan grande entre una cosa y otra, ¿no? Pero es lo que hay, esa es la dificultad, ese es el mundo intelectual y de conocimiento en que nos movemos en la educación física escolar y que necesitamos revisar y reconstruir de una manera más pertinente y más específica. Pasa a la siguiente, Luciano. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo, Luciano? Estamos bien, estamos bien. Todavía tenés unos minutos, unos 10 minutos, José. Bueno, entonces voy a poner un ejemplo de cuál sería la propuesta de descriptores que podrían incluirse dentro de los diseños curriculares de la educación física. Eso se corresponde con una tesis doctoral que dirigí yo en el año 15 por el profesor Francisco González Romero, pero que con este trabajo de investigación que estamos haciendo lo vamos a cambiar, lo vamos a actualizar y lo vamos a reconstruir. Pero esto sirve de, quiero que lo que más que quedarse en el detalle de algunas de las cosas que estén en el concepto y en la estructura de cómo está construido y cómo podemos construirlo, aunque posiblemente cambiemos las denominaciones de algunas de ellos, de cuáles serían los descriptores de las grandes áreas. Verán que aquí hay un número de áreas limitada, de áreas de contenido, y dentro de cada área de contenido lo que viene es un descriptor de lo que habría que hacer. No viene una referencia, haga fútbol o haga tal o haga cual. Te pone un descriptor que tú elegirías después en función del contexto en el que tú estés, en función de la realidad social y educativa en que tú te encuentres. Pasa, por favor, Luciano. Bueno, aquí entre los bloques generales hay un bloque general, el bloque general, uno de los bloques se llama bloque general y hay un total de 25 descriptores. Ve pasando, Luciano. Bueno, esto es una foto de un cuadro de Bruegel el Viejo. Este es un estudio de este cuadro, es un estudio de Pierre Parleva para analizar la sociedad de esta época y el tipo de prácticas culturales. Entonces, explica cómo eran las praxis motrices de la sociedad en esta época. Pasa, por favor.
Bueno, vean, en eso que nosotros llamamos bloque general, aplicabilidad de la competencia motriz en cualquier situación motriz. Él también le llama contenidos comunes, le llamamos a veces. Aplicar principios para actuar metódicamente en la resolución de situaciones motrices. Principio. Hay praxis, por ejemplo, que el principio de la situación motriz que tú tienes que resolver es que tienes que golpear al otro o que tienes que desplazarte. Esta es Hay algunos tipos de acciones que están en un montón de praxis motrices. Esta es una de ellas. Crear acciones motrices creativas y originales. Pasa, Luciano. Resolver una situación motriz igual o semejante a las ya conocidas. Plantea una situación similar a esa, ¿no? Adaptar o transformar el programa de acción motriz previsto. Te dan un diseño general y tú tienes que adaptarlo o transformarlo. ¿Sí? Identificar y tener en cuenta los elementos de la lógica interna de cada situación motriz en la resolución de problemas. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos espaciales con que yo me tengo que fijar? Porque ustedes saben que casi siempre nos fijamos casi exclusivamente en el modelo de ejecución técnica, que también, pero muchas veces lo que hay que resolver es la situación espacial y a veces espacio-temporal. Por ejemplo, jugando a básquet, la situación de 3 segundos, o el campo atrás. ¿Cuál es la técnica que hay que usar? No, es una situación espacio-temporal. Entonces tiene que ver cuáles son los elementos de la lógica interna que te están condicionando necesariamente. O el fuera de juego en rugby. Otra es simultanear, combinar o encadenar varias acciones motrices. Los grandes jugadores de cualquiera de las prácticas que ustedes conocen, una de las cosas que mejor saben hacer es esto. Combinar y simultanear y encadenar variaciones de situaciones motrices. Es increíble la gente que... Yo que soy un apasionado de la lucha canaria, me pongo a aplaudir a veces cuando veo a esos luchadores que inician una técnica, se van por otra, buscan otra, vuelven atrás y hacen una combinación en la situación increíble, maravillosa. Pasa. Ejecutar rápidamente acciones motrices. A veces lo que hay que hacerlo es hacerlo rápidamente. Hay cosas que hay que hacerlo rápidamente o a un determinado ritmo, o a veces lentamente. No tienes que ir más despacio, no. Mira, tienes que bailar más deprisa porque, escúcheme, el tango hay que bailar más despacio. Eso no puede bailar tan deprisa, tienes que marcar las posiciones, tienes utilizar coordinadamente los elementos de la motricidad para conseguir control y dominio motor. Otra cosa, otro concepto genérico. Pasa al siguiente. Un bloque de introyección motriz. Otro de los bloques que tendríamos que ver. O sea, este bloque de introyección motriz, el término ha sido creado por unos compañeros, o si no creado, sí utilizado y explicado y desarrollado y justificado en el ámbito de las praxis motrices, de una manera con más pertinencia y más especificidad por dos compañeros de la Universidad de Lérida, del INEF de Lérida, de la Facultad de Educación Física de Lérida, Francisco Lagardera Otero y Pera La Vega y Burgi. Ellos han trabajado mucho en y han desarrollado mucho, ¿no? Y voy a decir una cosa que no coincide exactamente con lo que ellos han dicho. Yo defiendo que dentro de este bloque de introducción motriz, que hace referencia a aquel que tú actúas actividad física, actúas para revertir en tu propio cuerpo, como puede ser en yoga, yo digo que la condición física igualmente debe estar ahí. Porque cuando tú estás trabajando a la fuerza, ¿para dónde va eso? ¿Cuál es la finalidad? Revertir en tu propio cuerpo. Cuando tú estás mejorando tu resistencia orgánica, ¿cuál es la finalidad? Revierte hacia ti. Cuando tú estás intentando coordinar acciones para tener un cuerpo más, cuando estás intentando hacerte equilibrio, estás
interiorizando hacia ti lo que quieres hacer. Por eso este es un bloque que yo particularmente defiendo que hay que ampliar con la parte esta de las cualidades físicas también. Entonces vamos a ver qué es lo que exponemos en este apartado. Bien, interiorización de acciones motrices sin movimiento aparente, a través de posturas corporales, posiciones de respiración, como el yoga. Esa es una de las cosas esas. Siguiente, por favor. Dosificar y regular el esfuerzo y conseguir acciones motrices más ergonómicas. Hay gente y algunos profesores, una experiencia muy buena ahí en Argentina que la han desarrollado unos profesores de la Universidad de Cuyo, que, por ejemplo, cuando están trabajando en la resistencia, lo que hacen es que el alumno aprenda a regular el esfuerzo. Y va a una pista y no es que en tanto tiempo recorras la mayor distancia, sino que seas capaz de correr siempre a los ritmos que se te marcan. O de manera que tú vayas controlando y vayas sabiendo cuáles son tus propias pulsaciones para adecuar el esfuerzo a tu capacidad. Eso se ve muchas veces que incluso los atletas de alta competición muchas veces saben regularlo. Y de buena primera cogen unas paras increíbles porque no saben regular el esfuerzo. Y esto es un factor fundamental. Igual que el otro que es control y dominio de la posición del cuerpo en su segmento, manteniendo o recuperando el estado de equilibrio. Esto es otra cosa fundamental que tenemos que saber hacer. Pasa, por favor, o que tenemos que en la escuela trabajarla. Generar estado óptimo de relajación y activación mediante el control del tono muscular y la respiración. Fundamental, fundamental. Acondicionar las estructuras y sistemas del organismo. Es decir, todos aquellos sistemas que nosotros, de las percepciones que tenemos, del tacto, si nosotros tenemos del equilibrio dinámico y estático, todas estas cosas tenemos que ser capaces de trabajar en la escuela para que los alumnos puedan desarrollar su competencia motriz en estos ámbitos también. Pasa, Luciano. Bloque de adaptación motriz ambiental. Este es un término que hemos creado nosotros, mi compañero Juan Pedro Rodríguez Ribe y yo, para hablar de las actividades en la naturaleza, que hay mucha gente. Nosotros, lo que pasa es que nosotros introducimos aquí también aquellos tipos de praxis en las que tú te relacionas con objetos. Por ejemplo, los malabares. Los introducimos aquí también en este. Entonces, vamos a ver cuáles serían los descriptores de este ámbito de la adaptación motriz ambiental. Estos son los malabares, como les decía. Pasa, Luciano. Adaptar la conducta motriz a las condiciones del entorno físico. Cuando se enseña a nadar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Alguien, cuando va a enseñar a nadar, alguien empieza enseñando algún estilo alguna técnica. ¿Alguien empieza por ahí? Que yo sepa, no. Y además que es imposible, porque lo primero que hay que enseñar es que se adapte al agua, ¿no? Al concepto de la flotabilidad. Eso en natación todo el mundo lo entiende, en otras prácticas no. Nos ponen a los niños a jugar fútbol, a conducir el balón, que es más grande que él, y en el campo de fútbol 11, sin ser consciente que el niño está perdido en el campo, lógicamente. Pero primero es las condiciones del entorno en que estás. Si tú estás dentro del agua, no te comportas igual que si estás fuera. Si tú estás en un entorno estable, como puede ser una pista de atletismo, no es igual que si estás en una pista de esquí. Eso es muy importante, muy importante. Siguiente. Siguiente, Luciano. Utilizar, manejar y dominar objetos para reproducir conductas motrices donde se ponga manifiesta el control motor sobre el elemento. La fotografía que veían antes haciendo malabares, que pueden ser muy diversos. ¿Sí? Siguiente, por favor.
ejecutar de forma eficaz cualquier acción motriz sobre un móvil. ¿Cuáles son los móviles? Depende. Hay tantos móviles que utilizamos, pues hay que aprender a utilizar los móviles, en principio como un concepto básico, relacionarte con la forma, relacionarte con el peso, relacionarte con el volumen, relacionarte con lo que se puede hacer de manejable o no, y ver esas sensaciones que son las que son primer punto a tener en cuenta cuando estamos trabajando en educación física. Siguiente, por favor. Vamos al área de la expresión motriz o corporal. También me gusta llamar a mí expresión motriz, bueno, toda esta parte de la danza, mimo, etcétera, etcétera. Es un mundo maravilloso. Utilizar la motricidad y el lenguaje no verbal para comunicarnos. Muy importante esto, ¿eh? Muy importante. La comunicación no verbal, pero partiendo de la motricidad. Cuando un jugador, hay algunas cosas que son, cuando tú conoces una praxis motriz, un baile, tú ves a una persona bailando y sabes, interpreta que están bailando, te está comunicando lo que está bailando. Si tienes un mínimo de información, claro, y de formación al respecto. Claro, si resulta que no sabes nada, es como cuando te ponen un folio delante de chino y nunca has visto chino y que vas a entender, porque no entiendes nada. Elaborar motrizmente una creación individual o grupal. Esto se está haciendo mucho actualmente en las clases de educación física, haciendo que los alumnos hagan coreografías, pasos de baile y cosas así. Muy interesante, muy interesante. Siguiente, por favor. Utilizar códigos de comunicación propios en contexto motor, ya sean prasemas y o gestemas. Leer cuando un jugador se desmarca, cuando un jugador está en una situación favorable para colaborar con él o para oponerte a él, es sustantivo. Nos olvidamos mucho de esas cosas que son fundamentales, lo que sean prasemas y gestemas. Siguiente, por favor. Crear, reproducir, imitar o adaptar motrizmente un ritmo dado exteriormente. Eso se hace mucho en las situaciones estas de ¿cómo le llaman? En las salas de baile, cuando a veces se pone un ritmo para que todos los alumnos vayan siguiendo el mismo ritmo. Ahora no me sale la expresión. Siguiente, por favor. Juegos y deportes. Hemos unido en un solo bloque los juegos y los deportes, porque la diferencia sustantiva entre juego y deporte es la competición, en este caso sí, de competir, y la institucionalización. Una diferencia muy importante. Pero desde el punto de la lógica interna, desde el punto de vista de la lógica interna, de lo sustantivo, las diferencias no suelen ser grandes. Hasta tal punto es así que hay juegos motores que son más complejos que otro deporte. Por ejemplo, desde el punto de vista de la estructura y de la lógica interna, jugar al quemado, el brilé, porque esto es quemado en francés, el brilé, es más complejo que jugar al voleibol. Porque el voleibol son dos campos y siempre te viene de frente a la pelota. En el brilé, a medida que va el juego desarrollándose, ya no son dos campos, son cuatro. Y la pelota no solo te puede venir de frente para matarte, sino que te puede venir por detrás. Es más complejo. La complejidad, no hablo de dificultad ni de belleza, sino de complejidad estructural. Muy importante. Vamos a ver entonces algunos de los... realizar acciones de oposición. Yo no sé por qué la gente en la educación física escolar se ha empeñado tanto que todo tiene que ser cooperación. A ver, sí, claro, por favor. Pero oye, la vida es oposición también. Tenemos que ser conscientes que la vida no es un paseo de rosa y que hay montones de situaciones de la vida que son oposiciones y hay que saber oponerse leal y adecuadamente, pero hay que enseñarle a los alumnos a hacer situaciones de oposición. No puede ser o no debe ser que si tú vas a hacer situaciones de oposición, de voceo, por ejemplo, o una práctica de ese tipo, lo estás haciendo tú solo.
condiciona la conducta del otro, pero lo lógico es que haya oposición. Yo cuando veo vocear contra el saco, digo, bueno, la verdad que poco de voceo tiene esto, ¿no? Pasa al siguiente, Luciano. Igual pasa con las situaciones de cooperación. Hay que hacer situaciones de cooperación que realmente obliguen a la cooperación y que necesita la cooperación. Es imposible bailar sin cooperar, ¿eh? El baile o se coopera o no hay nada que hacer, ¿eh? Gimnasia rítmica o se coopera o no hay nada que hacer. Hay algunos juegos que o cooperamos o no hay nada que hacer. Siguiente, por favor. Realizaciones de cooperación y oposición. Con enfrentamientos entre equipos, que son un montón de... Fíjense, si tú planteas situaciones de este tipo, es decir, para baloncesto, para balonmano, para hockey, para rugby, para fútbol, para un montón de praxis, porque tienen el concepto de la estructura y de la comprensión de la lógica del juego es el mismo. Después, a lo mejor hay alguna variación técnica, a lo mejor no, seguramente, pero lo sustantivo es que se entienda primero la configuración del juego y qué es lo que tienes que hacer tú y cómo te tienes que mover. Y esto hay que tener en cuenta también en la progresión de la complejidad estructural, que es menos complejo si tú estás solo, que si estás con otro, que si estás contra otro, que si estás con otro y en contra de otro. Esto se puede decir casi como la suma, la resta, la multiplicación y la división. La división tiene suma, resta y multiplicación. Empezar a enseñar la matemática, las operaciones básicas por la división está un poco difícil eso, ¿eh? Por eso también querer nosotros empezar a enseñar praxis motrices de cooperación o oposición, habrá que empezar por algunas que sean más fáciles o menos complejas. Siguiente, por favor. Mantener o variar voluntaria un ritmo mientras se ejecuta una acción motriz cíclica o secuencias de acciones motrices. Esto no es nada fácil, ¿no? Pero también es otra de las cosas que tendríamos que intentar enseñar a hacer. Pasa al siguiente, Luciano. Realizar acciones motrices sin interacción directa con otras personas. Es decir, también hay que acostumbrar a enseñar a hacerla sola. No todas las situaciones tienen... Hay cosas que tienes que hacerlas tú solo también. Pasa, por favor. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharme. Espero haberme hecho comprender en mi intento por acercar a ustedes este conocimiento que tanto me interesa y tanto me apasiona. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, José. Creo que valía extenderse un poquito el tiempo. Ha disparado un montón de cosas. Ahí estuve tomando algunas cosas de nota para después hacerte algunos comentarios. Bueno, se ha ido sumando más gente. Muchas gracias. Hay de la provincia de San Juan y de otros lugares también del interior de Salta. Claudia Rodríguez, colega, compañera de acá de Salta, de la Universidad Católica. Te escuchamos, Claudia. Hola, hola, hola. No sé si ahí se me escucha bien. Perfecto. Dale, muchísimas gracias, Lucho. La verdad que un placer, un honor estar en este conversatorio. Estaba observando un poco los participantes, muchos estudiantes que hemos compartido espacios de aula también, colegas, estudiantes ya colegas de otras instituciones, de Güemes, Rosario de Lerma. Así que la verdad, un encuentro hermoso. Y compartir con el profesor aquí me parece que es para mí un honor enorme. Así que bueno, parece que hemos dialogado en algunas cuestiones en relación a lo que se estuvo planteando con respecto a esto de la competencia motriz. Así que bueno, si vos me podés poner un poquito el power que te mandé para explicar un poco cuál es el título, viste que siempre nos dicen para hacer la presentación un título. Bueno, cuando yo pensaba, siempre se me rompe la cabeza cuando hay que pensar el título de la ponencia, del trabajo,
en este caso, del título de este conversatorio. Si bien nos habías enmarcado, Lucho, que específicamente tenía que ver con la educación física escolar, es decir, ahí dentro del campo de la educación física hacemos un recorte, un gran recorte, centrándonos específicamente en la educación física escolar. ¿Y qué cosa de la educación física escolar era lo que específicamente íbamos a conversar, a reflexionar, a charlar, a debatir? Y tenía que ver un poco esto con, yo lo planteé así, como los nuevos sentidos y viejos desafíos, es decir, estamos en ese proceso de pensar nuevos sentidos y si esos nuevos sentidos retoman nuevos desafíos también, o todavía tenemos viejos desafíos que responder para esta educación física escolar. Entonces, en este sentido, vamos a ir avanzando un poquito con esto. Si me pasas el próximo. Antes que nada, primeramente, no, me está faltando una ahí, que es el que te pasé anteriormente, que te pasé después. A ver. Ahí le está faltando una. Dale, cambio. Que es el segundo que te mandé, que yo te decía, me faltó unita. Bueno, con respecto a pensar esto de los nuevos sentidos, seguramente nos vamos a situar. Yo me acuerdo en algún momento de mi trayectoria y de mi formación haber entrado a un lugar y uno de los espacios que me llamó la atención era fuertemente uno que decía, ¿qué sentido tiene la escuela? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Y ahí es donde justamente íbamos a pensar estos nuevos sentidos de la educación física. Exactamente esa es. Bien, ¿por qué decía recién que estábamos un poco en diálogo con el profesor acá, José? ¿Por qué? Porque justamente este concepto que él traía de educación física como pedagogía yo lo voy a plantear también como una práctica, vamos a ir ampliando, incorporando otros conceptos, sobre todo retomando algunos aportes de Raúl Gómez, de Jorge Gómez, de Festenseifer en Brasil, en donde vamos a definir a esta educación física como una práctica pedagógica. He tratado de explicitar algunos conceptos, no vamos a profundizar porque nos iríamos muy en el tiempo, pero sí vamos a plantear este sentido de por qué la educación física, y si hablamos de educación física escolar, la pensamos como una práctica pedagógica. Y uno de los sentidos que debemos repensar tiene que ver con esto, con ubicar a la educación física como una práctica pedagógica, es decir, como un espacio de encuentro, de significación, de acción, en la cual se produce este encuentro entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y entonces cuando ahí hablamos de este espacio de encuentro, de significación, no es cualquier espacio de encuentro y de significación, sino que tiene una especificidad este espacio, que tiene que ver con la tematización de la cultura corporal. Ya voy a volver a este concepto de qué implica la tematización de la cultura corporal. Como bien dijeron recién, si hablamos de currículum, hablamos de un recorte de esta cultura corporal, es decir, que no todo lo que en la cultura corporal, no todas las prácticas, no todos los saberes, no todos los valores se introducen en el currículum y con qué sentido y con qué lógica, como decía recién, se introducen estos saberes culturales y se van a tematizar como contenidos escolares hacia el interior de estas prácticas pedagógicas y específicamente de la educación física escolar. Y cuando decimos que es una práctica pedagógica, evidentemente tenemos que pensar que interviene intencionalmente, es decir, si hablamos de enseñanza, planteamos de que enseñar implica sobre todo un proceso intencional, un proceso metódico, un proceso que evidentemente requiere de cierta mediatización, otro concepto que enseguida vamos a retomar, por parte de quien asume esa tarea de enseñar. ¿Para qué? Y evidentemente para incidir en un otro. ¿Y en qué aspecto o en qué dimensión del otro? Y aquí aparece la corporeidad y la motricidad. En esta construcción de subjetividades, es decir, cuando nosotros hablamos de corporeidad, hablamos de un ser del sujeto, por eso hablamos de esta superación de algunos conceptos de cuerpo y de movimiento, sobre todo avanzando hacia
la búsqueda de nuevos sentidos y de nuevas significaciones en relación a la corporeidad y a la motricidad. Entonces, si decimos que intervenimos intencionalmente, incidimos en el otro, incidimos en la construcción de esas subjetividades, de esos niños, niñas, adolescentes, adultos, y en el desarrollo de esta competencia motriz. Para eso, esta incidencia en la corporeidad y la motricidad implica la construcción de un proceso y de un aspecto que tiene que ver con la competencia motriz. Creo que el profe acaba fuertemente de desarrollar y de entender qué es la competencia motriz, entendida como esta capacidad, esta posibilidad de poder resolver estos problemas con distintas lógicas, con distintos sentidos, hacia el interior de las distintas problemáticas y las acciones motrices. ¿Sí, Lucho? Yo voy a plantear, y justamente como hablábamos de una, digamos, de una educación física escolar y pensar desde lo científico, pero también desde lo didáctico, acá es justamente donde yo me voy a plantear, me voy a parar para pensar lo didáctico. ¿Y esto qué entendemos desde el campo de lo didáctico? Y retomé esto, también me llamó mucho la atención, me decía, paseo para encontrarle el sentido. Vamos a recorrer este paseo para encontrar, buscar este sentido. Ya vamos a ver si el sentido lo vamos a encontrar afuera o dónde vamos a encontrar a ese sentido. Aquí es donde vamos a preguntarnos, y esto es un aporte fuerte que hace Festenseifer, cuando se plantea así, ¿cuál es el sentido? Si nos pensamos cuál es el sentido de la educación física en la escuela, implica también pensarnos cuál es el sentido que tiene la educación en una sociedad y la escuela en una sociedad. Y esa pregunta por el sentido de la escuela, de la educación, en la construcción de una sociedad democrática, de una sociedad participativa, evidentemente también nos hace explicitar otras preguntas. Y esas preguntas probablemente nos llevarían a definir esta búsqueda de sentido, o por lo menos a tomar ciertas posiciones. Entonces, algunas preguntas que se plantean podríamos ser, ¿tendríamos educación sin escuela? ¿Existirían profesiones sin escuela? ¿Es posible la cultura sin escuela? Y probablemente la respuesta a esas preguntas sería sí, podría existir la educación, y ha existido educación sin escuela. El fenómeno educativo implica una multiplicidad de prácticas más allá de la escuela. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el lugar que tiene esa escuela? ¿Existirían profesiones sin escuela? También. ¿Cultura sin escuela? La cultura es anterior y el proceso del desarrollo de la cultura también es anterior a la escuela como institución moderna propiamente dicha. Entonces, una respuesta a esta es, básicamente, sí existe más allá de la escuela. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Lo mismo pasaría en el campo de la educación física. ¿Cuál es el lugar, cuál es el sentido que tiene la educación física en la escuela? Y las preguntas que devendrían de alguna manera de ese primer cuestionamiento, habría deportes, danza, juegos, actividades en la naturaleza sin educación física. Tendríamos nuestros niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tendrían aptitud física sin educación física. La población podría desarrollar hábitos saludables sin la educación física. Y la respuesta también es sí. Existen los deportes más allá de la educación física. La educación física es una práctica que junto a la escuela se ha introducido estos saberes de la cultura corporal a la escuela. Por lo tanto, entonces todavía nos queda por responder cuál es el sentido de la educación física en los espacios escolares. ¿Sí, Lucho? Bueno, seguramente cuando uno se empieza a cuestionar tantos puntos de vista en relación a nuestros haceres, a nuestros saberes, entramos en esto que algunos autores denominan un estado de crisis. Y estos estados de crisis, evidentemente, muchas veces se manifiestan cuando
todo aquello que ha justificado nuestros discursos, nuestras prácticas, nuestras representaciones, empiezan ya a ser muy obvio. ¿Para qué está? ¿Cuáles son las respuestas que le encontramos a para qué está la educación física en la escuela? Y nosotros, si se lo preguntamos, se lo pregunto a los estudiantes que eligen la carrera de educación física y tienen sus discursos, le pregunto a los docentes que están en ejercicio de la docencia y de la práctica pedagógica y también tienen sus discursos, tienen sus representaciones, pero esos discursos y esas respuestas a esta pregunta por el sentido de la educación física en la escuela cae muchas veces en estos discursos de obviedades, ¿sí? Entonces, decir, ¿para qué está? Para promover la salud, para promover hábitos saludables, para promover, y muchas veces encontramos fuera de la práctica pedagógica los sentidos de la práctica pedagógica. Y entonces ahí es donde entramos en estos estados de crisis, porque muchas veces dependemos de otros discursos, de otras representaciones, para encontrarle sentido a nuestras propias prácticas. Entonces, estos estados de crisis muchas veces lo tomamos como algo que viene a molestar, que nos viene a hacer ruido, que muchas veces nos plantea esta necesidad de repensar nuevas preguntas. Y en este sentido es necesario que identifiquemos a estos estados de crisis que nos brindan una oportunidad para repensar, para reflexionar. Para repensar y reflexionar sobre qué. Y bueno, justamente esto de lo dado, lo dicho, lo establecido, y como en el análisis institucional se llama lo institucionalizado, lo que se hace y se viene haciendo. Y entonces ahí es donde muchas veces esto que está institucionalizado lo naturalizamos como parte de lo que siempre se viene haciendo en educación física. Entonces, estas preguntas por la búsqueda de sentido, que no solamente está en el campo de la educación física, sino también lo podemos enmarcar dentro de la educación y del lugar de la educación y la escuela en la sociedad, y nos toca específicamente a nosotros, lo vamos a utilizar como una oportunidad, como un espacio para repensar nuestras propias prácticas. Sí, Lucho. Bueno, para poder afirmar, y acá lo tomo específicamente a Rosengart, para ver estos 5 sentidos, o por lo menos los 5 sentidos que se le plantea a la educación física en la escuela. Él dice, bueno, podemos afirmar 5 sentidos que tiene la educación física en la escuela. ¿Cuáles son estos 5 sentidos? Fíjense, primero, aportar o ayudar a construir, ¿sí? Es decir, que ahí ya hay un primer posicionamiento en relación a cuál es el lugar que tiene el docente en esa práctica pedagógica. No es el de transmitir, no es el de mostrar y que el otro copie, sino que es ayudar a que el otro construya, a que todos y todas construyan conocimientos significativos y útiles acerca de qué? De su cultura corporal del movimiento. Es decir, cuando hablamos de cultura corporal de movimiento, hablamos de todo aquello que a estos sujetos del aprendizaje les significa algo. Entonces, en ese primer sentido, está fuertemente presente el lugar del docente, y ya vamos a profundizar esto de, y podemos decir, ¿y cómo podemos aportar y cómo podemos ayudar a construir al otro? Bien, y eso tiene que ver con lo que es específicamente la tarea del docente en esa práctica pedagógica. Enseguida la voy a retomar. Después dice, proponer, facilitar la práctica. Proponer y facilitar la práctica, el aprendizaje, la recreación de las formas variadas, las circulantes, las olvidadas, las valiosas, son las múltiples posibilidades de la actividad física y la actividad motriz. Entonces, en este sentido, acá, fíjense en que dice facilitar la práctica y el aprendizaje, la recreación de las múltiples y variadas, circunstantes, olvidadas, las valiosas, es decir, no solo la que está de moda, no solo la que se practica porque la practica el contexto, sino también aquellas que son consideradas valiosas,
aquellas que han sido olvidadas, aquellos tenemos unidades temáticas fuertemente orientadas a los juegos tradicionales, es decir, de las culturas minoritarias. Entonces ahí uno de los aportes fundamentales que tiene que ver con estos sentidos de la educación física en la escuela tiene que ver con la selección de contenidos, es decir, qué criterios ponemos en acción cuando seleccionamos algunos contenidos y recortamos esos saberes a la hora de pensar esta enseñanza. El tercer sentido tiene que ver con facilitar el mejoramiento de un conjunto de capacidades, habilidades, disposiciones para el hacer motor o para actuar corporalmente en el movimiento. Y en esto, esta mirada del mejoramiento del conjunto de las capacidades va centrado en esta posibilidad del desarrollo de esta competencia motriz, que forma parte de esta disponibilidad motriz. Entonces, ahí también aparece uno de los fuertes sentidos que tiene la educación física escolar. Promover mediante la apropiación de saberes y conocimientos la autonomía personal en relación con las actividades motrices y el cuerpo en movimiento. Es decir, y si evidentemente la educación física está para ayudar y construir, pero para que el otro, si decimos esto de que construye la corporeidad, construye, aporta la construcción de la subjetividad, hablamos de una subjetividad libre, autónoma, capaz de tomar decisiones y ser consciente de las múltiples problemáticas que esta sociedad puede plantearle en el campo de la cultura corporal. Entonces ahí fuertemente es importante cuáles son los saberes, los conocimientos que promueven esta autonomía personal en relación a las actividades motrices. ¿Cuál es mi posicionamiento, por ejemplo, en relación al deporte? ¿Cuál es o cómo acompaño para que este sujeto tenga un posicionamiento en relación a el deporte como una de las prácticas corporales que tiene una gran presencia dentro de nuestra cultura corporal? Asimismo, también esta última de los sentidos dice convocar efectivamente a la adherencia a la actividad física y la actividad motriz como un hábito para toda la vida. El otro día estuvimos, el 6 de abril, el Día de la Actividad Física, el Día Mundial de la Actividad Física, es decir, tenemos grandes problemáticas en relación a la obesidad infantil, la alimentación. Entonces, la actividad física como una de las prácticas corporales, ¿cómo contribuye y cómo desde la educación física, evidentemente las actividades motrices van a seguir existiendo más allá? Ahora, lo que la educación física es lo que promueve efectivamente es la adherencia, generar estos hábitos, generar un hábito para que esta adherencia a la actividad física sea algo para toda la